Nicolás Redondo, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. ¿Qué haces en Sevilla? Bueno, ocupar tu espacio. He venido sigilosamente, con nocturnidad, y me he puesto aquí. Ya sabes que no puedes volver. Ya, no. Por ahora aquí en Cope-Sanlúcar viéndolo todo, viendo poco porque también el estudio es un sótano, pero sabiendo que más ahí afuera está. Lo cuido todo bien. Esto es. David Gistao, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Majetón y Antonio Jiménez, ¿cómo va eso? Buenos días, Carlos. El que se fue a Sevilla pierde la silla, ya lo sabe, Nicolás. O sea que la pierdes en Bilbao y en Madrid. Toma nota. Bueno, total, ¿qué hacemos con Nicolás? ¿Qué hacemos con Puigdemont? ¿Lo traemos o no? Pues no sé lo que decida. Al fin y al cabo, diga lo que diga el presidente, como el anterior presidente, el que va a decidir es Llarena, ¿no? Y la posibilidad de retirar la euroorden está encima de la mesa y no es ninguna tontería, y por lo tanto puede no requerirlo para juzgarlo por malversación. Luego hablaremos de todos los aspectos que has dicho que son realmente interesantes. Y para Gistao, ¿qué haría? Yo comparto lo que parece que va a decir Llarena, que es no admitir una resolución que impugna completamente la teoría judicial que basó la reclamación. Una cosa es que eso en términos políticos habrá que defenderlo, y que ahora hablaremos de lo deprimente que resulta la percepción de que España sigue siendo una democracia meritoria, a ojos, ¿no?, el parque temático del neofranquismo y todo eso, pero yo en estas condiciones tampoco lo traería, por más que para el presidente del gobierno supuso un gran alivio. Él lo traería por no haber rebobinado la película antes de volver al videoclub, imagínate. Claro. Sí, Antonio. Bueno, es evidente que Llarena yo creo que va a hacer lo que en estos casos conviene y debe decidir, que es no traerlo en estas condiciones, porque entre otras cosas rompería el principio de igualdad jurídica. Tú no puedes juzgar al señor Puigdemont, que es el jefe de la banda, por mangante, y a los demás por rebelión y sedición. Bueno, vamos a ver. Pues aquí está David Gistao, que es el que acaba de hablar, Nicolás Redondo, Antonio Jiménez. Y os pido una consideración general, me reservo añadir yo alguna. Coincido con vosotros en el aspecto de juzgarle por malversación, que a decir de algunos juristas, fíjate tú, podría ser absuelto, porque claro, malversar fondos es aplicarlos a un fin ilícito. Si la justicia alemana entiende que no es delito organizar un referéndum, entonces tampoco es posible reprocharle haber aplicado fondos públicos para ese fin ilícito. Claro. O sea, si el referéndum fue lícito, gastar dinero en él nunca puede ser delictivo. Y además, si se acepta por un delito de malversación, este tío baja del avión, deposita el dinero que se le reclama, provoca un atenuante de reparación del daño, rebaja de la pena, improcedencia de cualquier medida cautelar contra él, e inmediatamente está en el Parlamento de Cataluña diciendo: Quim Torra, gracias por guardarme el sitio, dámelo. Pero ahí lo tienes. Claro. Esto, en fin, reconocido por juristas de importante peso, ¿no? Así que, Nicolás. Sí. Bueno, vamos, tú has hecho una editorial muy, muy larga y yo creo que acertada con las vertientes políticas y con las vertientes jurídicas, ¿no? Vayamos a las políticas. Yo estoy primero muy de acuerdo, y de esto tendríamos que sacar alguna conclusión, de que esta decisión del tribunal alemán la van a convertir en un balón de oxígeno los independentistas. A mí no me cabe duda, están envalentonados, ya lo hemos visto, y por lo tanto ese es un tanto que les fortalece políticamente, y quien no quiera verlo, que no lo vea, porque lo que no voy a hacer es cambiar por el hecho de que ha cambiado el gobierno. Quiero decir, esto mismo ya lo decía cuando se avecinaba esta resolución y el que gobernaba no era Pedro Sánchez, sino era el señor Rajoy. Ya entonces expresaba esa preocupación, que ahora, por desgracia, a mi juicio, se ha confirmado. Es también, clarísimamente, una quiebra de confianza entre los socios pertenecientes a la Unión Europea. Es verdad que la euroorden funciona en el 95,5% de una forma perfecta, y que por lo tanto no es cuestión de ponerla en cuestión a la orden, sino mejorar lo que ha puesto en evidencia este fallo, pero en cualquier caso la confianza
disminuye, si no disminuye entre los gobiernos, desde luego disminuye entre las sociedades. A mí no me cabe ninguna duda que hoy tenemos más desconfianza en relación con ese país, con ese gran país que es Alemania, que la que teníamos anteriormente, la mayoría de los ciudadanos españoles. En tercer lugar, como decía, devalúa la euroorden. Decía Monet que la Unión Europea avanza de crisis en crisis. Bueno, después de la crisis económica ya veremos si avanza o no, pero en cualquier caso, esa ha sido una regla de oro durante muchísimo tiempo, y en ese sentido no está mal que se provoque esta situación, que podríamos decir de crisis, aunque no lo quiera reconocer el gobierno, para que los aspectos insuficientes de la euroorden y del mismo Schengen pues se revisen. Yo no soy partidario de que se suspenda Schengen ni que se suspenda la euroorden. Son posiciones viscerales, radicales, que no nos llevan a nada. Ahora, después de ver la situación que hemos visto, por lo menos podemos decir que es necesaria una reflexión para que no suceda esto, que en un país como el nuestro es tan grave y que sería de la misma gravedad, y a mí no me cabe ninguna duda, por lo menos políticamente, si esto sucediera en Alemania, ¿no? Luego, desde un punto de vista... Es que si no, perdona, con la jurisprudencia a la mano... Eso te iba a decir. Pues ahora vienen los independentistas bávaros y dicen, escúcheme, con medios privados, porque ya veo que con públicos no, me vas a acusar, pero con medios privados voy a organizar un pollo. Claro, porque la posibilidad de la doble incriminación no importa el nombre del delito. Alta traición en Alemania, rebelión aquí. Importan los hechos. No importa tampoco tanto la pena si el plazo es de 12 meses, creo. Importan los hechos. Y si la resolución judicial alemana determina que como no ha habido violencia suficiente, todos los hechos que han ocurrido en España no son delito, por lo mismo, esos mismos hechos no son delito en Alemania. Claro, esa es una situación paradójica, ¿no? Yo hay una cosa que no entiendo de todas formas, y esto es técnico, es casi una pregunta que hago, porque yo pensaba que estas extradiciones se resolvían en unos términos de mayor confianza recíproca y no tanto haciendo una instancia judicial de la cual proviene prácticamente una absolución. Es como si Puigdemont hubiera sido juzgado ya. Ha sido absuelto en Alemania. Tan profunda ha sido la inquisitoria y tan contundente ha sido la resolución. Y luego hay otra cosa que me preocupa también, y lo acaba de apuntar Nicolás. España puede decir y puede sentirse ofendida por el hecho de que la siguen mirando con ojos folclóricos de democracia reciente, imperfecta, que debe ser tutelada por naciones más listas que ella. Eso es muy deprimente y es una de las cosas que hemos descubierto durante estos meses. Y no solamente aquí, también en la opinión pública sajona, por ejemplo, que sigue viendo aquí un parque temático del franquismo. Pero de todas formas, a mí me gustaría, como europeísta convencido, de que las ganas de integración y la voluntad de pertenecer de los españoles fuera la solución. No, y sobre todo que no dependa de reveses como este. O sea, no podemos querer estar en Europa un sábado con todas las consecuencias y querer poner las fronteras un viernes porque ha pasado algo que no nos gusta. Se lo voy a preguntar a don Ramón, un segundo, Antonio. Sí. Don Ramón Rodríguez Arribas, que es ex vicepresidente del Constitucional y al que siempre acudimos como asesor áulico de este programa cuando tenemos alguna duda. Don Ramón, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, encantado de oírlos. ¿Se ha metido el Tribunal Regional Alemán en el fondo de un asunto en el que no le llamaba a nadie o ha hecho una correcta interpretación de los hechos? Pues con todo respeto al tribunal, porque respetar los tribunales hay que hacerlo cuando no está uno conforme con lo que hacen, no cuando está muy conforme con su resolución. Con todo respeto creo que se ha equivocado, porque la euroorden nació como un instrumento para entenderse a los jueces directamente, de manera que un juez de Pamplona se pueda entender con un juez de Ginebra. De Ginebra no, porque Ginebra no está en la Unión Europea, pero de París o de Bruselas se puede entender directamente sin pasar por los trámites de una extradición que obliga también a intervenir a los políticos. Y esto se basaba en una confianza recíproca, en de que cuando le describen un hecho, y ese hecho está tipificado como delito, o bien en la lista de los delitos que establece la propia euroorden, o, si no es así, es un delito similar a otro perseguido también o perseguible en el tribunal, o digo, en el país que recibe la petición de entrega inmediata, simplemente del examen de esos hechos, de los hechos descritos, no de los hechos investigados, porque si lo que hace es investigar en los hechos,
estamos incluso más lejos que la extradición. De forma que no corresponde al espíritu de la euroorden, que no tenía más finalidad que compensar la apertura de fronteras de Schengen con la posibilidad de que esa libertad de movimientos de turistas, empresarios y trabajadores no fuera también una libertad de movimientos de delincuentes. Y entonces, para facilitar la conexión entre los diferentes juzgados y tribunales, se estableció esta confianza recíproca. Si no hay esa confianza, desaparece la propia esencia de la euroorden, y si se empieza a discutir cuáles son los hechos realizados, que eso lo que tiene que hacerlos es investigarlos el país donde se produjeron, no el país donde se refugió el huido. Creo que, por lo tanto, ha cometido un error, que además he oído hace un momento, me parece que era Nicolás Redondo, una atinadísima observación, que es la de que ha abierto los ojos a los independentistas o separatistas bávaros, y Baviera está también con problemas, no tan graves como Cataluña, pero yo estoy seguro que si se produjera una reacción parecida a la que ha habido en Cataluña, en Múnich, estoy convencido de que los tribunales tendrían que cambiar ese criterio y aplicarían la legislación alemana con la dureza a que están acostumbrados cuando se trata de los intereses de Alemania. Y una última cuestión. ¿Usted aceptaría al señor Puigdemont para juzgarlo por malversación, o eso crearía una situación no análoga con el resto de procesados, además del peligro de poder satisfacer la deuda, para así entendernos, y no tomar medidas cautelares contra él? Pues le voy a contestar con toda franqueza, porque precisamente puedo hacerlo, puesto que no tengo responsabilidades al no estar en activo. Es la única ventaja que tiene el ser ya mayor. Yo, desde luego, no lo admitiría. Y no lo admitiría por dos razones. Primero, porque crearía una sensación de injusticia por la arbitrariedad que supone que unos sean juzgados por mucho y otros por menos. Pero además no lo admitiría porque creo que la dignidad del Estado de Derecho español exige el contestar de una manera respetuosa pero firme, y esa firmeza obligaría a decir, pues, mire usted, o me la entrega usted por lo que me he dicho, o considera usted que no debe hacerlo por eso, pues no me la entregue por nada. Bueno, quédeselo ahí y que se entretenga. Eso es. Don Ramón Rodríguez Arriba, muchísimas gracias y le mando un abrazo muy fuerte. Y gracias a ustedes y un abrazo. Antonio. Sí, bueno, la decisión última la va a tomar el juez Llarena, que puede estar valorando precisamente esto que ya hemos comentado. Uno, rechazar la entrega en las condiciones en que quiere este tribunal, que sea solo por malversación, que probablemente sea eso lo que haga, pero también paralelamente puede apelar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque este tribunal debería analizar si se ha extralimitado o no el pequeño tribunal de Schleswig-Holstein o Chulchin-Blanca. No intentes decirlo, Antonio. En fin, como tú lo pronuncias, que lo haces muy bien. Si se ha extralimitado o no, entrando en consideraciones de fondo que no le corresponden, o sea, que no le competen, cuando habla de que no hubo suficiente violencia, etcétera, etcétera, para valorar si el delito por el que se reclama Puigdemont en España es equivalente o no a uno similar en Alemania, aunque se llame de distinta forma. Aquí es rebelión y allí es alta traición. Y en cualquier caso, bueno, pues esa posibilidad está ahí. Vamos a ver qué decide el Tribunal de la Unión Europea. Si realmente le quita la razón a este tribunal de ese land, de esa autonomía, de ese Estado, y se la da en este caso al Supremo. De momento, ¿qué es lo que dicen en medios judiciales? ¿Qué es lo que te decían ayer? Dice, hombre, pues esto abre la vía a una necesidad de que haya reciprocidad a partir de ahora, desde el punto de vista jurídico, con la euroorden, cada vez que se reclame a alguien de España, o sea, de Alemania a España. Bueno, pues los jueces pueden hacer lo propio y interpretar la euroorden como lo ha interpretado este tribunal. Ya se hace en términos diplomáticos, que hay una reciprocidad y dice, usted me trata así, yo le voy a tratar de la misma forma, de la misma manera. O sea, no voy a ser generoso cada vez que... Con lo cual se ha desvirtuado efectivamente la euroorden. Y luego está el papel del gobierno. Hombre, ayer cuando le preguntaban a Pedro Sánchez, el gobierno acata, pues naturalmente que sí, todos acatamos las decisiones judiciales, pero eso no quita para que podamos criticarlas, claro, no hay más remedio, y además debe ser así, no nos vamos a ir con una pistola y ponérsela en la sien al juez que ha decidido esto y decir, no, usted tiene que enviar al señor Puigdemont por rebelión, no, pero sí es verdad que se puede criticar, y sobre todo cuando la decisión ha cuestionado el ordenamiento jurídico español y a sus tribunales, los ha dejado a los pies de los caballos, y el gobierno, hombre, yo creo que debería decir algo más, ¿no?, en estas circunstancias.
gracias. Este es un Estado de Derecho. Aquí la presunción de inocencia está garantizada. Y, por supuesto, las garantías procesales de todas las personas que estén incursas en un procedimiento judicial. Por tanto, a partir de ahí, el gobierno yo creo que debería ser mucho más beligerante, y Pedro Sánchez, hombre, desde el punto de vista político, haber reaccionado de otra manera. Eso a mí me parece evidente. También recuerdo, porque es que es muy bueno ahora que cambia el gobierno repetirlo, ¿no? Es lo mismo que dije cuando no hubo contestación por parte del gobierno de Rajoy a la ministra alemana. Oiga, pero una cosa es ser educado, cortés, moderado, se puede ser, pero ese complejo de algunos dirigentes, yo no creo que tanto de la sociedad española, algunos dirigentes españoles, ante todo lo que es extranjero, ante todo lo que es exterior, y sobre todo si son más importantes que nosotros, tiendo a pensar que muchos de nuestros dirigentes son débiles fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Diga con toda respetuosidad, y lo puede decir, que para usted esto es un contratiempo que establece un principio de desconfianza sobre uno de los pilares de derecho de nuestro país, que no nos lo merecemos. Dígalo, y usted no ofende a los jueces alemanes, ni ofende a la Merkel, ni ofende a nadie, claro. Pero diga lo que tiene que defender. Por cierto, hablando de lo que decíamos, quiero volver a recordar que lo hemos comentado en alguna ocasión, y Carlos lo ha utilizado con frecuencia, con un cierto humor, aquella resolución de 2 líneas del Tribunal Constitucional Federal alemán contra la petición de referéndum de Baviera, que es que no hizo las 750 folios que solemos hacer nosotros para cosas de estas. No, ni fue de un tribunal a otro, no. Fue una resolución de 3 líneas en la que el Tribunal Federal Constitucional alemán decía a los peticionarios del referéndum de Baviera que en Alemania solo podían decidir el futuro los alemanes, con la agravante, esto lo digo yo, con la agravante, si lo podríamos decir, que Alemania es un país, una nación, un Estado, mejor dicho, constituido hace 130 años, y que se ha constituido y reconstituido hace 20 o 30. Sí, pero a través de estados independientes y soberanos, y que España, excepto que creamos las locuras históricas de estos señores nacionalistas de Cataluña o del País Vasco, España no ha sido un estado que se ha constituido por la voluntad de otros estados y otras naciones independientes. Es una nación más unitaria, y en ese sentido tendría mucha más solvencia que se dijera aquí en España, como lo decimos, que se diga como se dice, con toda la contundencia, en 3 líneas y un punto y aparte, en el Tribunal Constitucional Federal alemán. No al lugar, es lo que decía la... En cuanto a Nicolás, en cuanto a lo de Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez no está prudente en sus declaraciones posteriores a esto, por no ofender a sus socios europeos o por respeto a la libertad o a la independencia jurídica en Alemania. Es que lo está porque políticamente a usted le viene muy bien. Si a Pedro Sánchez le sale redonda la jugada, si se descarga de culpa penal todo esto que él quiere integrar, pastorear, ya si encima el tribunal de Flanchen-Plunklin pone una orden de busca y captura contra Rajoy, ya le sale aún más redondo. Pero no te quepa duda de que políticamente todo esto le favorece muchísimo. Si es que él también se va a aprovechar de una manera o de otra de la interpretación política de esto. Nadie se aprovecha si el repercutido negativamente es el sistema. Se aprovechan los antisistemas. ¿Pero a ti te parece que Sánchez está actuando en general con mucha cautela para no herir el sistema? No. En esto y en todo lo demás. Todo está depositado en los mensajes, en los guiños, en los gestos que está haciendo, evidentemente, a la parte separatista y contratante, efectivamente, de esta negociación. Ahora mismo está en curso en ese diálogo, en esas negociaciones. Pero creando una igualdad de interlocutores políticos, ninguno de los cuales tiene una carga de culpa mayor que la que tiene la derecha. Que en ese sentido, Carlos, yo solo hablo los bienes. ¿Me permites una cosa? Que le he dado vueltas esta semana y se me olvidaba. Yo quiero rechazar, no viene a cuento, pero lo quiero hacer. Quiero rechazar, pero con una contundencia radical, las declaraciones de Iceta comparando al PP y a Ciudadanos con los CDR. Sí, señor. Cuando se anda en la periferia de la ética, cuando se anda en los barrios más alejados de la central, del núcleo central ético, se pueden incurrir en estas excentricidades, en estas locuras, pero no tiene ningún derecho, y no tiene ninguna autoridad moral Iceta para comparar al primer partido de Cataluña y al Partido Popular, que es el último, que son partidos que defienden la ley y la Constitución española,
con esos personajes. Y el otro día me extrañó tanto, tenía ganas de decirlo en algún sitio, y como tú me lo permites, lo he dicho. Claro. Punto y final. ¿Y el resto de la semana no hablas nada? Pues sí, pero oye, lo oye mi mujer. Y no te quepa duda que va a tener que apelar a ellos, va a tener que apelar a su... En fin, pues eso, a esa unidad constitucional que ha tenido que presidir, lógicamente, las situaciones cuando esto se ha puesto mal y que ha tenido que pastorear y liderar, lógicamente, el gobierno de Rajoy. Y ahora pasará lo mismo a partir del mes de septiembre o octubre, con todo lo que se está preparando. La diada y esa reedición del 1 de octubre, porque se va a celebrar en lo grande. Y habrá momentos en los que otra vez se va a desafiar la legalidad de una forma constante. Ahora mismo ya se está viendo cómo la mesa del Parlamento estudia si se acepta o no, o si se suspende o no a esos diputados que el propio Llarena, fíjate, ha suspendido una vez que ha terminado la investigación, ¿no? y la instrucción del caso. Bueno, pues eso sería un momento de desobediencia otra vez a la legalidad, que tendría que tener unas consecuencias desde el punto de vista jurídico, por supuesto, pero también políticas. Uh-huh. Sí. Bueno, pues dicho lo cual, a la espera de la reacción de la respuesta del señor Llarena, que ya creo que estamos los cuatro de acuerdo que va a decir el paquetito te lo quedas tú. Yo evidentemente no me lo traigo aquí para montar más pollo del que ya tengo. No puede llegar a España, y si algún día llega a España porque se ha equivocado de camino y se ha metido, pues ya lo pillaré. Pero si no, el catalán errante el resto de su vida. Ahora hay otra cosa, Carlos, que tú has repetido y has recordado a lo largo de la mañana, y es, hablando de lo de la reciprocidad que antes comentábamos, es claro, si alguien en cualquiera de los Länder alemanes, intenta una sonada institucional como esta, intenta dar un golpe de Estado institucional organizando un referéndum al margen de la ley, proclamando unilateralmente la independencia, la República Independiente de Baviera o de, cualquier otro de los Länder. Bueno, ¿qué pasaría si esa persona, si ese dirigente político se refugia en España? Viene aquí a España, bueno, pues en unas circunstancias como estas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Evidentemente, pues tratarle con el mismo criterio. Claro, si ustedes antes no han considerado que esto era delito, pues seguramente nosotros tampoco, porque en su país no lo es, pues adelante. Pues, en fin, que se quede aquí. Ahora, fíjate, que Carlos, un segundo también, igual es innecesario, pero es bueno analizarlo para el futuro. El miedo y la cobardía para convertir el conflicto de Cataluña solo en un problema político y aplicar con la contundencia en el momento que hubiera sido necesario el 155, provocando la suspensión de la autonomía, que lo había convertido esto en un problema interno al que nadie le prestaría ninguna atención en ningún país del mundo, nos ha llevado ese miedo a no hacerlo, nos ha llevado concretamente a unas acciones judiciales de las que por lo menos podemos decir que hemos perdido todo el control. No entiendo. Sí, hombre, vamos a ver. Todo lo que ha sucedido de 2 años hasta aquí. Es decir, ha habido una contemplación por miedo de lo que sucedía en Cataluña tan grande, que no hemos aplicado el 155 cuando se tenía que haber aplicado, suspendiendo la autonomía. ¿Hace 2 años? Sí. ¿Tú lo habías aplicado hace 2 años? Con el primer referéndum fue una ilegalidad extraordinaria. Y desde entonces nosotros, en cierta medida, por negligencia, hemos facilitado que ellos vayan delinquiendo. Sí, porque se ha ido contemporizando, efectivamente, claro, sin tomar ninguna decisión. Al final nos hemos retrancado en el tema judicial. Legal, claro. Nos hemos retrancado en el tema judicial, y en el tema judicial pues terminamos perdiendo el control, como es lógico en un Estado de Derecho. Ya no solo terminamos perdiendo el control cuando es un Estado de Derecho en el interior, mucho más ya cuando salen en otro país. Bueno, Nicolás, pues que la respuesta de Rajoy fue en parte echarle el balón al Poder Judicial desde el principio. No solo de Rajoy. Claro. Pero en el momento él era el presidente. Sí, no solo de Rajoy. Y siendo él el presidente que se comió esto, su respuesta fue tirarlo todo al campo judicial. Es que políticamente el marrón se lo tiene que comer el presidente de gobierno en ese momento, Rajoy, pero con la complicidad inevitable. La complicidad no, es que los tribunales actúan de forma autónoma. Desde el punto de vista político, Carlos, es que la
pocas decisiones que podía tomar estaban condicionadas también a lo que decidieran apoyar, en este caso Ciudadanos y el Partido Socialista. No se hizo lo que el gobierno pretendía o quería, o Rajoy creía más conveniente. No, se hizo lo que se acordó previamente con estos dos partidos. Ahora sí, Antonio, porque si no se toman... Bueno, el adelantar, por ejemplo, las elecciones, una vez que ya suspendes la autonomía y aplica el 155, ¿por qué se convocan elecciones con 2 meses de anterioridad? Pero si vamos, es que, Antonio, es todo. Si es que, por ejemplo, que en el contexto de las primeras del PP, esté Sánchez de Santa María haciéndose legitimar como candidata con su gestión de Cataluña, solamente puede ser una cuestión autoparódica. Está de broma. La de la oficina en Barcelona, la de los abrazos con Junqueras, está de broma. Como siempre en COPE, 3 cantos y un poco de 4 caminos. Está el Tron Ángel Expósito, una mañana más. Buenos días, querido Tron. ¿Qué tal, familia? Buenos días. Buenos días. Hoy, ¿a dónde ponemos el foco? Mira, voy con 3 claves. La primera, le voy a hacer una asistencia textual a mi admirado Nicolás Redondo Terreros. Como dice nuestro Toñín, pedazo presidente del gobierno que hemos desperdiciado. Bueno, ahora Toñín, como acierta en toda la vida, como acierta conmigo. Amigo, oye, chicos, y piensa en lo que se ha perdido con los que vamos a ir a su gabinete, ¿eh? Efectivamente. Claro. Imagínate, yo qué sé, presidiendo Radio Televisión Española Almenda, o yo qué sé. No, secretario de Estado de Comunicación. No perdáis cargos, que yo me pido jefe de prensa de Paradores. Cuando vayas para allá, ¿vale, Nicolás? Siempre lo mejor. Yo el CNI. Vale. Bueno, atento. 5 de enero de 2017. Prolijo dictamen del Tribunal Constitucional Alemán. 2 puntos, comillas. En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los Estados individuales intenten separarse. Punto. Esto viola el orden constitucional. A tomar... Eso no lo ha puesto. Y no dice mal, ¿no? Claro. Eso, no, ya está. Ya está. No al lugar. Ya está. Bien. Oye, un dato. Hablamos poco de ello, ¿eh? Insisto, siempre que podemos, Carlos, lo sacamos tú y yo. Me avisan nuestros contactos por allí que hay un impresionante despliegue militar venezolano, en suelo venezolano, en la frontera con Colombia. Hace 3 días, Maduro, en una de estas bravuconadas que ha pasado desapercibida, dijo que iba a volar los puentes que unen en distintos puntos Venezuela con Colombia. Recordad el puente Simón Bolívar, que yo te entré desde allí. Uh-huh. Cuidadito. ¿Pero cómo que lo va a volar? Se está montando, que va a volar, que va a explosionar. Cuidadito, la que se está montando allí en suelo venezolano. Esto es como cuando los niños se meten en una habitación durante horas y no les oyes. Cuidadito que te pueden estar quemando la casa. No hablamos nada de Venezuela y se está montando una muy, muy gorda internamente. Me lo advierten desde la misma frontera, Pero bueno, digo yo, vamos a ver. Para pasar de Venezuela a Colombia, sí, tienes más de 2.000 kilómetros de frontera, que no está vallada. Ojo, y la de Brasil, claro. Bueno, que tú puedes por el monte, fíjate, sí, tú por pero la selva. No todo el mundo está en esa disposición ni física, ni siquiera pueden llegar hasta allí. Es que cuando hablamos de hablas de selva, es que para cruzar por Brasil te puedes tirar días y días andando, o lo que es lo mismo, no llegas vivo, Ya. Es lo que tiene, cuidadito. Cuanta menos atención prestemos a aquel país, más margen va a tener Maduro. Exacto. Ese es el fundamental, y eso es un hay que riesgo estar tremendo. siempre presionando para que por lo menos no avance. No, pero tranquiliza saber que está vuestro amigo Zapatero ahí arreglando todo, Sí, bueno, oye, y termino... Podemos dormir tranquilos. Sin duda es la frase del día, me parece una frase absolutamente memorable. Voy a intentar ser frío y os la voy a dejar votando. Escuchad de nuevo, por favor, a la vicepresidenta del gobierno. Sabemos cómo funcionan los hombres, pero no sé yo si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres, porque para eso hace falta que nos escuchen. Un punto de silencio donde somos nosotras, las que proponemos, analizamos, decimos y somos. Claro, eso es como decir, es que el mecanismo es tan simple. Tengo 3 dudas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Por dónde pensamos los hombres? ¿Qué está queriendo decir? Cuando dice, ¿sabemos? Probablemente nada. ¿Tú crees?
No, a mí, no sé, en fin. Pero ¿sabes, segundo, Expósito, lo peor de esto? Lo peor de esto, que además es muy significativo de los tiempos, es que habla de hombres y mujeres como dos bloques antagónicos que sobrellevan su relación, que tienen una enemistad potencial, y que además los hombres son todos iguales. Todos. Y las mujeres también. Los conozco a todos, sé cómo funcionan por todos. Por ejemplo, los de... Ya sé que van a decir, qué demagogia. Los de la manada son igual que nosotros 5 claro, que estamos aquí. Es. Bueno, pues me niego. No, luego te perdono la vida. No, mira, hay algunos que son un poquito decentes. ¿Y las mujeres? La señora esta del pescadito es igual. O sea, mi madre era igual que... En fin, por favor. Da igual. Señora, por favor. La política mucho ha tardado en darnos perlas. Tenía más gracia Calvo cuando decía que Cervantes se fue a vivir a Argel porque le gustaba mucho la cultura árabe. Pero bueno. Sí, vamos, acuérdate. Eso no así acabó. Así acabó Cervantes. Ahí se inspiró. Como Carmina Ordóñez. Ella se fue para allá, como Gontiso. Eso es una invención, no pudo decir eso. Lo dijo en la entrevista del País fundacional de su Ministerio de Cultura en la época de Zapatero. ¿Sí? Como para legitimar que los españoles y los árabes teníamos que, con lo del abrazo de civilizaciones, teníamos que llevarnos bien. Dice, fíjese Cervantes que se fue a vivir a Argel. En fin, a mí la frasecita de cómo piensan los hombres con lo que tenemos encima de la mesa en los últimos tiempos aquí, a mí, individuo, me ofende profundamente. ¡Hala! Adiós, me alegro familia. de saludarte, adiós, Majo. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, a poco que yo les recuerde de datos, seguramente vosotros también os acordaréis del caso de Lucía Vivar Hidalgo. Lucía Vivar desapareció de la vista de sus padres ahora hace un año, mientras cenaban en el bar de la estación de un pueblo de Málaga, en Pizarra. Estaba en compañía de los abuelos paternos de la niña, también para celebrar juntos el Día de los Abuelos. Bueno, sobre las 10:30 o las 11:20, perdón, la echaron en falta, empezaron a llamarla a gritos, la buscaron por los alrededores del local. 12 o 13 personas gritaban el nombre de Lucía. Luego vino la Guardia Civil, chalecos, linternas. Entraron en todas partes, en naves de piensos, derribaron alambradas. Estuvieron así hasta las 4 de la mañana, pero no encontraron nada. Y al día siguiente llegaría lo peor, ¿no? Un terrible accidente como causa de la muerte, una teoría que apuntaló la autopsia de la tarde del día siguiente. Estaba acurrucada en las vías del tren y Lucía falleció por culpa de un golpe en la cabeza que le propinó el primer tren de cercanías. Esto a la familia no le cuadra. No le cuadra por varias razones y lo cierto es que el juzgado de instrucción 10 de Málaga archivó la causa por participación de terceras personas en esa desaparición. Es decir, no vio indicios de esa participación, no encontró señales de fuerza, no encontró narcóticos, cloroformo, restos biológicos en el cuerpo de la pequeña Lucía. Y el informe del médico forense que lleva el caso desestimó las investigaciones impulsadas por la familia. Bueno, ahora la familia, después de que el pasado 26 de junio se archivara el caso, la familia aún necesita respuestas y pide la mediación de los ministros de Interior y de Justicia para reabrir el proceso porque no ven aclaradas cuestiones claves sobre la desaparición de la niña. La madre de Lucía es Almudena Hidalgo y tengo el gusto de saludarla. Hola, Almudena, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Está usted más animada? La última vez que hablé con usted, lógicamente estaba bajo shock prácticamente. Sí, bueno, con el tiempo, como dicen, pues se cura las heridas o se endurecen, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos luchando día a día y ya está. No. Dígame, ¿por qué quieren ustedes que se reabra el caso? ¿Qué respuesta necesita que no tenga? Bueno, son muchas las respuestas que necesitamos porque desde el principio nosotros barajamos una posibilidad entre 1000, ¿no? Pero bueno, ellos, la Guardia Civil, que son los que llevan la investigación, barajó solamente una posibilidad y única hipótesis, ¿no? Es la que la niña se fue andando por los 4 kilómetros 280 metros por la vía del tren a oscura completamente sobre las 11:30 de la noche. Y bueno, pues nosotros barajamos la posibilidad de que pudieran habérsela llevado, porque la niña en cuestión de un minuto desapareció de nuestra vista. Entonces, esa posibilidad en ningún momento se ha barajado, ni se han practicado diligencias súper importantes que se tenían que haber barajado, pues la posibilidad del estudio de la triangulación de los teléfonos, ¿no?
porque del principio se dice, no hay indicio de tercero, pero bueno, hay muchas cositas que se podían haber mirado, pero no se le han dado importancia. No sé si es que no se le han dado importancia o es que no sé qué decirle, la verdad. Entonces, pues bueno, nosotros queremos que se reabra, intentar reabrirlo, porque queremos que se miren muchas más cosas, aparte de la triangulación de los teléfonos. Nosotros nos dicen que el golpe la niña fallece supuestamente por el golpe del tren, ¿no? Luego el tren tampoco tiene restos de ADN de mi hija, absolutamente ninguna, y la herida fue bastante grave. Entonces son cuestiones que en el auto, por ejemplo, la jueza no nos aclara, ¿no? Nos dice, la niña probablemente pudo andar por la vía o por algún sitio alternativo. No, mire usted, confírmeme o deme una razón de peso, ¿no? Y que yo me pueda creer que esto puede ser de esta forma o de otra. Pero bueno, hay muchas incongruencias ahí que queremos luchar porque lo mire otra persona. Además, Almudena, faltaba el testimonio de un hombre. Allí apareció un hombre que no estaba cenando allí, que encontró el chupete, ¿no? Sí. Escuchó las voces, se ve que vino con su mujer a ayudar. Parece que es italiano, vive en Alemania, la mujer es de Pizarra, del pueblo. Exacto, y estaban allí pasando las vacaciones. Y este hombre encontró el chupete, pero nadie le ha preguntado, nadie le ha llamado a declarar, que tengo entendido. Bueno, este señor vino a los 40 minutos de haber desaparecido de ella, porque bueno, el pueblo entero se volcó en la desaparición, porque allí habíamos 800, 900 personas, se calcula. Entonces este hombre se encontró el chupete a los 40 minutos, en un lugar, en un banco, que saliendo del bar hacia la izquierda. La niña supuestamente, la imagen que aparece de ella es hacia la derecha. La niña supuestamente pues dejaría el chupete, o se lo quitarían, o no lo sabemos. Y este hombre pues llegó a los 40 minutos a buscar con su señora y se lo encontró. Este hombre sí se la tomó declaración, porque nosotros lo pedimos, que se identificara a este hombre. Entonces hay varias declaraciones ahí que no concuerdan, porque bueno, ahí hay vigilante de seguridad, pues que bueno, que dice que se lo encuentra el compañero. Luego, no, mire usted, se lo encuentra este hombre italiano, que no lo dijo nosotros, no, me lo he encontrado yo, y este hombre no lo dio a nosotros. Entonces hay muchas cositas ahí en el aire que queremos que se aclaren a personas que le tendrían que haber tomado una declaración judicial. En ningún momento ha habido ni una sola declaración judicial, no ha habido nada judicial. Entonces creemos que deberían haber practicado diligencia y tomarse esto un poquito más en serio, bajo mi punto de vista. La niña era asustadiza, ¿no? Como todos los niños, me imagino. Pues usted se imagina, yo siempre digo que invito a todo el mundo que quiera y que pueda, que se adentre en la oscuridad en una vía de tren, que había un 8% de luz, o sea, prácticamente nada. Era, como se dice, no, vulgarmente cagona, ¿no? Era muy médica. Ella tenía solamente 3 añitos, recién cumplido, 3 añitos y 12 días. O sea, que una niña no se adentra en la oscuridad, se retira de su familia. La voz de su padre que pasa a los 3 minutos seguidos de ella y no la ve allí. Y ella siempre supuestamente avanza y nunca retrocede, nunca se gira en la dirección, se viene en dirección contraria. Supuestamente, pues bueno, ellos, la teoría de los investigadores, pues que ella siempre avanza y nadie la coge. O sea, allí había personas que iban por la vía buscando, que llegaron hasta los 3,5 kilómetros y nadie dio con ella. En un lugar donde a pie de vía había un restaurante que estaba, bueno, había muchísimas personas, porque era un día de verano, y nadie la vio, nadie, porque yo, bajo mi punto de vista, mi hija ya no estaba allí. ¿Ustedes han investigado de forma privada, han abierto algún tipo de indicio nuevo? Estamos en ello. La verdad que hasta que no se, por consejo de nuestros abogados y demás, teníamos que esperar. Entonces ya ha archivado la señora juez. Entonces pues nosotros por nuestra parte ya vamos a intentar de investigar lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance, porque ya que estamos hablando de que han pasado casi 12 meses, entonces los datos se pierden, la gente se olvida de las cosas, en fin. Pero sí, por privado ya estamos moviéndonos. Bueno, desde el principio estamos moviéndonos como buenamente nos dejan, pero claro, sacamos un brazo y nos dan un tortazo, sacamos un pie y nos lo pisan. Entonces, no sé el fin que tienen porque es así, pero bueno, no podemos tirar la toalla porque no nos creemos la versión oficial, porque no nos han dado razones de peso para creerla, simplemente. Sí. Pues, Almudena, hombre, los casos se reabren cuando hay efectivamente alguna novedad
No es así, Nicolás, que hace que no hubiera sido contemplada la anterior vista, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado, también es difícil y ellos van a tener y están haciendo, y además es lógico, un gran esfuerzo para conseguirlo. Pero además los padres, Almudena, ustedes entregaron ya un informe, hace tiempo un informe forense, que cuestionaba precisamente la muerte accidental de su hija. Exactamente. ¿Eso qué consecuencias ha tenido? Absolutamente nada. No se le ha dado absolutamente ningún tipo de importancia. Al contrario, dice que es algo muy, como decía la palabra, como sí, que se aventuraba mucho. Y el informe además fue realizado por 2 forenses, sí, que venían a concluir que la pequeña tenía 2 lesiones en la cabeza y sí, no eran compatibles solo con el golpe de los bajos de un tren. Que sí, podría haber sido otra causa, ¿no? La que había exactamente. Yo había hace provocado 2 la jueves muerte. Sí. Accedimos al juzgado porque, bueno, han desaparecido una hora de cámara de una entrada a la estación. No sabemos si es que no se ha custodiado bien, si es que se ha extraviado. No sabemos, hay unas cosas muy extrañas. Entonces yo accedí a ir al juzgado con la letrada y, bueno, ella tomó de nuevo las imágenes de la autopsia, porque no hace falta de nuevo, porque estamos pidiendo una y otra vez más opiniones, no solamente las opiniones que tenemos. Y yo la vi de nuevo, la foto, y tiene claramente 2 golpes perfectamente. Tiene un golpe muy brutal, que es el que le puede haber producido el tren, y tiene otro en otra dirección, que no es que este hombre se lo invente, ni muchísimo. Ay, no, este hombre está hablando que es una eminencia, es un catedrático, en este país es muy conocido. No creo que este hombre se aventure a dar una teoría incorrecta. A ver, también es persona, pero estamos hablando de que se ve claramente, porque eso no lo tomaron en cuenta a la hora de analizar las heridas. Lo que pedimos también desde el principio, un histopatológico de las heridas, que se llama. Tampoco se practicó porque lo tenían tan claro, bueno, ha sido un golpe del tren, tal, pero bueno, es que si ha fallecido este golpe, porque no le analizan estas heridas. Claro. Tampoco se la analizaron. Pues Almudena, el que la sigue la consigue, dicen, el que persevera triunfa, ¿no? Y esperemos que así sea, que tenga usted las respuestas que no tiene, que necesita. Solamente eso. Solamente necesitamos, pues bueno, alguna respuesta para poder descansar. Y es como yo siempre digo, el momento que tenemos ahora es para poder llorar a mi hija cuando nos apetezca, cuando nos entre ganas, y no tener la lucha que tenemos paralela, que esto es insoportable. Y bueno, si podemos conseguir algún día saber lo que ocurrió, pues bueno, eso sería una tranquilidad bastante grande, la verdad. Almudena, cuenta con nosotros cuando lo necesite, ya lo sabe, ¿eh? Pues mil gracias, de verdad, siempre. Uno de los forenses, Carlos, no quiere decirlo, Almudena, sí, es Luis Frontela. Yo creo que tú lo conoces personalmente, sí, ¿no? Profesor Frontela. Yo creo que es una persona de acreditado prestigio, ¿no? Hombre, fue profesor mío, entre otras cosas. Bueno, pues hombre, él, fíjate, sostiene que en esas 2 lesiones en la cabeza, una más grande que la otra, y en ese informe dicen que la primera, que es la que habría causado la muerte de la pequeña, bueno, no es la del tren, que esa sería la... No, dice que es compatible con otras que... No, exactamente. Dice, pero la primera, que es la que causaría su muerte, y luego está la segunda, que podría corresponder a un golpe del tren, pero que sucedería cuando la niña ya no estaba viva. Por lo tanto, hay un golpe previo, que no sabe quién lo produce, o por lo menos no es... dice que no cree que ellos opinan que no es del tren, que es el que provoca la muerte de la pequeña. Y luego viene otro golpe, que sería el del tren, ¿no? Bueno, por demás, bueno, ya sabemos que el déficit no lo vamos a cumplir. Qué bien. Que hay que gastar más y que la culpa la tiene Montoro, que no calculó bien, con lo cual hay que pedirle... Fíjate, Nadia Calviño, que era de las mujeres de negro, era de las rigoristas en el cálculo presupuestario y en echarle un vistazo de verdad a todas las cuentas de toda Europa. Ahora lo primero que hace nada más llegar es: necesito gastar 4.500 o 6.000 millones de euros porque tengo que regar por manteo a una serie de colectivos. Y bueno, la cuenta del déficit, que total, para eso está, ¿no? Son 6.000 millones más los que se van a gastar, porque son los que no se van a recortar, que es lo que pedía, lo que se tenía que hacer en función del cumplimiento de ese acuerdo que había llegado Rajoy ya con la Unión Europea para llegar al déficit del 2,2%. Aquí no solamente no se recorta, no se ajusta, porque claro, eso es muy impopular, eso es muy desagradable, sino que decimos, oye, vamos a incrementar este año el déficit, vamos a gastar esos 6.000 millones, que no vamos a recortar, lógicamente, lo ampliamos hasta el 2,7%,
el déficit y ya el año que viene, Dios dirá, el año que viene nos comprometemos a rebajar un poquito más de lo que se había pactado y llegar hasta el 1,8. Pero tú el año que viene, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer este gobierno que está en periodo electoral? O a lo mejor ya es otro que, en fin, gana las elecciones y tampoco. En fin, esto es un poco una broma, Nos da la impresión de que, porque esto es, en muchas cuestiones, esto me está pareciendo un retorno a la época zapateriana, con la diferencia de que ya tenemos la experiencia de la crisis. Totalmente. Entonces, de alguna forma, si la crisis supuso una vacuna para ciertos excesos socialdemócratas, ¿no? Para el Estado proveedor, para el soborno por otros medios, parece que esa vacuna se pasó. Hemos vuelto la gente ha decidido que sufrió ya lo bastante, que la penitencia ha sido pagada y que ahora podemos volver a la misma imprudencia fiscal, sobre todo porque además ya viene otra vez la pedagogía del aumento fiscal, de los que más tienen, que también es una frase, una muletilla muy zapateriana. Entonces es como volver a esos tiempos, pero con la sensación de que el escarmiento de la crisis no vale para nada. Es que se empieza a recorrer el mismo camino al final, David, o sea, estamos empezando a recorrer el mismo camino. Hombre, si a ti te dicen, si tú tienes primero el compromiso que tú adquieres con tus socios europeos, que es el que luego, de alguna forma, pues te garantiza cierta confianza o necesaria confianza para que crean en tus instituciones, también las financieras y las económicas. Y si tú ya de momento dices, bueno, mira, es que no, los números que había hecho Montoro no eran correctos, no vamos a poder ajustar lo que ustedes nos piden, por tanto, déjennos que subamos 5 décimas el gasto y ampliemos ese déficit en lugar del 2,2, que es lo que había pactado Rajoy, al 2,7. Y los 6.000 y pico millones o 7.000 que había que ajustar, que había que recortarlos, lógicamente. O los recortas, pegas un hachazo así en aquello que consideras que tienes que cortar y no dar, o los sacas de los impuestos. Es que aquí no hay más cera que la que arde. Claro. Pero veremos si esto se consolida, porque al fin y al cabo esta propuesta es una cifra voluntarista como lo era la anterior. Vamos a ver si se consolida. Parece que la Unión Europea, es igual, aunque te digan que no. Sí, ha dicho que vas a gastar. Bueno. Ella lo ha si te dicen que no, va a ser más complicado. No, pero esto tiene relación con el próximo presupuesto, creo yo, y la Unión Europea solo ha recibido su posición. No ha dicho nada y ha dicho que la ha recibido educadamente, pues nada más. Tendrá que establecer su posición también la Unión Europea sobre esto, ¿no? Qué buen momento para escuchar la copla que ya trae Luis del Val. No hay nada más fatigante que decir vascos y vascas, españoles y españolas, los marranos, las marranas, que las marranas existen como hay chicas aseadas. Carmen Calvo, según Dixit, está muy preocupada porque la Constitución, en su lenguaje expresada, le parece muy machista y habrá que femineizarla. Para empezar, y perdone aunque parezca cansada, tiene nombre de mujer, la Constitución llamada, que también podría ser el Constitución a pachas, y ninguno se ha quejado ni va a masculinizarla. En vez de hablar de españoles, habría de reemplazarla la población española, que es frase mucho más larga, pero que a las feministas les aliviaría el alma. Además de ser cansado lo de vascos y las vascas, tener que estar todo el día, valencianos, valencianas, es de una cursilería que avecinda ya entontada, como llamarles ciclistas a los de la Vuelta a Francia. Ciclistas serían chicas, trapecistas son los chicos, y amén de las tontolabas, tontolabo se diría de los tontos que hacen aguas, y hasta la legumbre haba tendría junto a ella el abo, y por supuesto que el águila tendría como pareja el águilo, esa ave así llamada para el lenguaje inclusivo que piden las desnortadas. Pérez Reverte ya ha dicho que si la Academia Mansa acepta la tontería, el de la Academia marcha y pedirá de inmediato que rápido le den la baja. ¿Por qué decir la gerente a la feminista ofende cuando es una expresión llana que la entiende todo el mundo? ¿La mujer discriminada si no dicen la gerenta? ¿De verdad que la tenienta les parece muy adecuada y si hablo de la teniente se sienten muy marginadas? Ya llega la gran reforma casi revolucionaria. Es la igualdad de mentira, el lenguaje como trampa, y así están entretenidas las femineizadas masas. Y un unicornio azul ayer se me perdió. ¿Cómo? Estoy triste. ¿Por qué? Porque no aparece mi unicornio. He perdido un unicornio. No azul, unicornio? multicolor. Un flotador de unicornio.
Ah, un flotador de unicornio. Sí, es que Flotador va por la Castellana gigante. con el puesto. Con cabeza. No. Aclaremos este asunto, por favor, porque es un caso que nos tiene intrigados a todos en la redacción. La semana pasada, jueves, enviaron de una pequeña empresa de Valencia que se dedica a la fabricación de estos flotadores que están de moda, uno con unicornio multicolor. Para mí, para haberlo lucido durante el fin de semana. Te tiene encalado, ¿eh? Y haberme hecho fotos en Instagram. Bueno, pues Pero dijeron, enviado está. Ha pasado una semana y el unicornio no aparece. Y yo ando preocupado porque todos los Instagramers, vamos, mis seguidores, que son muchos followers, están locos por verlo. están locos por Montado en verme el unicornio. montado en el unicornio. Así que si aparece, prometo foto para los próximos días. Vayamos con asuntos de actualidad. Puigdemont y Alemania, la vicepresidenta, ¿Tú el quieres que te gasto... tomen en serio ahora, después de contar esto? Hombre, claro. Y pues ahora pasas a Puigdemont, del unicornio a Puigdemont. Gistao, la vida es así. Bueno, que no está tan mal tirado, ahora que lo pienso. Son cambios de temperatura constantes. Esta mañana cuando iba a trabajar por 6,25 euros la hora limpiando, pasaba por el Fontán y en una furgoneta destartalada unos señores esperaban para montar su puestecito. Estaban escuchando la COPE como yo y Alcalá en ese momento hablaba de la operación de Florentino por 300 millones de euros. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has dejado abandonados? de la operación de Florentino, primero, no le he preguntado a Gistao, que es un recalcitrante madridista. Bueno, Antonio también tiene lo suyo. Sí. Hemos comentado así por encima un hemos- poquito la cosa. Sí. Yo personalmente este mundial me he enamorado de Mbappé Yo y también. creo que Neymar contiene todo lo que más odio del fútbol. Yo también. Nos gusta más Ahí Mbappé, coincidimos, La ¿verdad? fíjate. trampa, la farsa, el engaño, el falta de Yo me he compromiso. enamorado de Hazard. También, Fantástico, Hazard. Qué tío. Fíjate que yo creo que Hazard y claro, tiene menos nombre, parece que menos recorrido también desde el punto de vista mediático, que también se busca un poco el impacto, ¿no? Después de irse Ronaldo, pero claro, lo ideal sería poder traerse a Mbappé y eso parece que no está al alcance. El problema de Hazard, la mano bueno, del Madrid. es que en su El de puesto hay Hazard muchos sí. chavales que necesitan proyección y este Sí. los opacaría, tal, pero bueno, yo desde luego Mbappé. ¿Habéis leído una pequeña oración que circula por las redes? Dice lo siguiente: dice? buenos días. Oración. Señor, que Puigdemont se quede en Alemania y Neymar se quede en París. Escucha mi plegaria, Señor, y que tu voluntad coincida con mis deseos. Un español madridista. Firma. Esto está circulando. Oye, por pero ahí. no presenta ni plantea ninguna alternativa. Si se queda Neymar en París. No. Puigdemont en Este Alemania, lo que no habrá que buscar una quiere- este lo alternativa. que no quiere es que venga Neymar, Madrid. vamos. Y además que Puigdemont se quede en Alemania. Guten Morgen. La decisión alemana es realmente desesperante para quien padece el martirio del proceso en casa. Yo lo comparo con apreciar maltrato cuando no hay moratones. Como no ha habido bofetadas, la rebelión es una rebelión de guante blanco, dice esta persona. Y no se podía dejar libre a Puigdemont para ejecutar los delitos de extradición, de malversación de fondos públicos y segundos después la policía volverlo a detener por el delito de rebelión, que sí conlleva pena. Bueno, Opiniones de estos tenemos. Bueno, desde el punto de vista legal se podría efectivamente juzgar por el delito Claro. de malversación, si fuera condenado, cumplir condena y arreglo seguido, pasados no sé cuántos días, Pasados después días, de obtener más de un mes, la libertad, sí. más de un mes, ¿verdad? Podría efectivamente ser nuevamente procesado, en este caso por rebelión. Pero claro, todo esto, en fin, estaríamos hablando de la eternidad prácticamente. Tal Bueno, como pues las cosas de la precisamente justicia. nuestro pienso de qué va de esto. ¿Cuál es la primera llamada? Pedro. A mí me gustaría que alguien me explicara por qué no se puede traer a Puigdemont, juzgarlo aquí en España por malversación. Evidentemente no se le puede poner en libertad provisional ni con fianza porque está fugado y hay un evidente riesgo de fuga. Y una vez que cumpla su condena íntegra porque ha estado fugado, no se le puede dar permiso ni nada para que no se fugue. Cuando cumpla su condena íntegra, pues devolverlo a Bélgica y seguir con el mismo procedimiento pendiente. Y María. Con respecto a lo que tendría que hacer el juez Llarena, pues yo creo que no admitir la extradición, porque si va al Tribunal Europeo para que el Tribunal Europeo se pronuncie, teniendo en cuenta la campaña que hacen los independentistas, que ha calado muy bien y que el gobierno anterior y el anterior y el anterior les han dejado hacer, pues al final efectivamente la imagen que hay es que España pues no es una democracia total y entonces toda esa cantinela les viene muy bien, con lo cual yo creo que no nos debemos arriesgar a tener otro fracaso internacional, que no lo admita y punto, y que se dedique a vagar por Europa y ya está. Igor Gay.
Yo desde aquí querría hacer una reflexión con un poquito más de perspectiva y estar muy tranquilo, a pesar de que parezca que sea una mala noticia, porque al final lo que estamos viendo es cómo el independentismo está intentando arrimarse a donde sea, pues para intentar bajar pues los años de cárcel, los años de inhabilitación, las cantidades que les van a exigir por las malversaciones que cometieron, pero ya está. Salió el tumor, se ha extirpado y si vuelve a salir ya sabemos cómo tenemos que actuar. Qué optimista este último oyente. Sí. Yo los síntomas los sigo viendo. Sí. ¿Y alguna cosa más? La ministra de Economía se pliega ante las exigencias de gasto de Sánchez. Nos preguntan si se están siguiendo los mismos pasos que siguió en su día Zapatero. Es que lo comentamos ahora, es que Sánchez, como dicen en las series, con otras cuestiones, es un spin-off de Zapatero. La carga la abrumadora carga ideológica que de repente ha vuelto a caer sobre la sociedad, la ingeniería social, la reapertura de guerras civiles, la teoría de economía. Es Zapatero, pero presionado por un partido de extrema izquierda. La vuelta al ataque con el cipote nada más. Y todos lo comprendemos, pero nosotros somos demasiado complejas para que ellos los entiendan. Y la vuelta al ataque a la enseñanza concertada y también a la religión, a la enseñanza de religión, etc. Pero por lo menos Zapatero lo hizo sin tener la presión de Podemos. Es que estos encima tienen la presión de Podemos y de los independentistas y de Bildu. Es la misma tendencia ideológica, pero con exigencias de extramuros muy poderosas. Sí, pero todo eso con 84 diputados, no lo olvidemos, porque todo esto lo haces ganando las elecciones y por mayoría, con una mayoría aunque sea simple, dice, bueno, por lo menos mire usted, desde ese punto de vista, pues tiene el crédito de las urnas. Pero es que son solo 84 diputados. Con lo cual, vamos a abreviar los plazos, que se vaya Sánchez ya a Venezuela. Con lo cual, esto lo que sugiere, decir usted, llegados a este punto, decimos, a lo mejor es verdad que hay que convocar elecciones. Pero bueno, como va a acabar desfaciendo en tuertos en Venezuela, que se vaya cuanto antes. Que no pierda el tiempo. Ay, madre. Bueno, ¿y lo demás era fútbol todo o Nadal No, fíjate, de Nadal no nos han comentado nada esta mañana, aunque supongo que eso está en el pensamiento colectivo de todos los españoles. Hablan de la vicepresidenta Carmen Calvo, de esa coherencia con el feminismo lingüístico que pretende meternos a torniquete, que en vez de Calvo debería llamarse Calva. En fin. ¿Hay algún mensaje interesante que dice: el discurso de la señora Calvo es el que sostienen las feministas que no tienen hijos? Eso no lo entiendo. Sí. Bueno, pero hay una, fíjate, comentaba antes con mi pareja, porque a los hijos, a los hombres también los conoces con tu pareja. Pero pareja ya cada uno hace lo que quiere. No, pero me refiero que si se refiere a que no conocen bien a los hombres, porque no tienen hijos, también teniendo pareja conoces a los hombres, digo yo. Ya. Sí, yo me imagino la señora Calvo tiene pareja y además yo la encuentro adorable, la señora Calvo, con lo cual... Y conocerá la condición masculina. Claro, habrá tratado con hombres toda su vida, habrá hablado con ellos, se habrá dado cuenta de que no son todos el mismo imbécil. Pero existe, aparte de lo que podamos decir sobre ella, que a mí, como estoy de acuerdo con Carlos, las veces que la he tratado muy pocas, me parece muy agradable. En Estados Unidos hay un libro, ha salido hace poco aquí en español, extraordinario, sobre las políticas identitarias, de un tipo demócrata liberal, además, ¿no? Y Lilla. Y dice cómo, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que sin perjuicio de lo que han conseguido algunos movimientos basados en la identidad de género, que no lo pone en duda, la radicalización de esos movimientos lleva a un narcisismo tan grande que al final rompe lo más importante que tenemos en la sociedad, en las sociedades democráticas, que es el nosotros, la ciudadanía. Es decir, es la búsqueda narcisista de las diferencias, por el hecho de encontrarlas, no por el hecho de igualar. Estoy hablando de los identitarios radicales, no estoy hablando de los otros, que quede absolutamente claro. Y eso destruye en nosotros. Por ejemplo, bueno, esto que ha dicho, pues dirá tantas cosas como esta que ha dicho, ¿verdad? Pero lo que era más importante y lo que a mí me preocupó tanto, que estuve hablando con Jorge Bustos sobre el asunto, ¿no? Esa interés en reformar la Constitución con un lenguaje, como llaman ellos, inclusivo, ¿no? Oiga, es que la Constitución es producto de un tiempo. Segundo, tiene unas reglas para solucionar los conflictos, no de las mujeres, no de los hombres, no los de raza negra, no de los blancos, no de los gitanos, de los ciudadanos, de nosotros, el nosotros. Y ese discurso radical, identitario de ella por un lado o de los nacionalistas por otro,
rompe el nosotros, rompe la ciudadanía, rompe los lazos comunes que nos proponen objetivos a la sociedad, porque cada cual, con un narcisismo aburridísimo por otro lado, tiene sus propios objetivos, sus propias diferencias, en las que se regodean, se satisfacen, se reivindican, sin atender todo lo que es la sociedad. Cuidado, Nicolás, que por ese camino llegas a Carl Schmitt, ¿eh? No, al contrario. Mira, no. Pues en acabando, es que fijaos, son y 45, es muy tarde. Agustín, buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos hoy? Bueno, pues estar tristes, porque es viernes, sobre todo. Claro. Es decir, hay dos días. Veo que has entrado en el razonamiento correcto. Vamos a ver, en tu club, esto es así. Mira, correcto. Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hablar de cuevas. Vamos a recuperar, ayer en tu programa hablamos con Fernando Raigal, este buzo héroe español, y con un autor de las cuevas y sus misterios. Vamos a hablar de ello. También el tiempo, el cine, como es lógico en un viernes como hoy. Pero fíjate, hay una neurocirujana, hay dos neurocirujanos en Barcelona que tienen probablemente pues una luz maravillosa para los enfermos y enfermas de anorexia. Vamos a hablar con una paciente y vamos a ver qué hay de cierto en estos avances. Vamos a hablar con Sandra García San Juan, que es la dueña, la precursora, la ideóloga de Starlight, que arrancó antes de ayer con Luis Miguel. No sé si te gustará a ti Luis Miguel, El Sol de México. Claro, a mí me apasiona. Pues vas a tener este verano a los Pet Shop Boys. ¿Te gusta? Jamiroquai, Maná. Miguel Poveda. Ahí te he pillado. Ahí Miguel me pillas, Poveda. Sigue, a ver si contamos algo. Pablo Alborán. También mucho. Claro. Pablo López, mira, el único que tiene todo el papel vendido es Pablo López. Un tipo con mucho talento también. Nuestro Serrat va a estar el miércoles 8 de agosto. ¿Dónde? En Starlight, en Marbella. Juanes, Taburete. Un silencio. ¿Por qué me miras a mí? No, porque estás enfrente. Porque estoy muy viejo yo para Taburete. Venga, vale. Un montón de cosas, Carlos, como siempre, hasta la una. Que está triunfando mucho Taburete, ¿eh? Sí. Vamos, sí. Es tremendo. Y esta noche Rosario y Rosana, que van a estar en Starlight, porque esto, como digo yo, es el parque temático de la felicidad de Starlight. Starlight en Marbella. La verdad que es una cita de verano magnífica, está en Nagüeles, además, creo. Efectivamente, en la cantera. En la cantera de Nagüeles, sí. Bueno, pues chicos, vamos a ver, que antes a Mariani pero ¿cómo puede ser Cruella de Vil con los niños? Y decirle a los niños que ya se van a acabar las vacaciones y tal. Hombre, es normal, es que se les van a acabar. Es que hay que advertir que el mal existe. Pero deja a los chiquillos, por Dios, que les quedan todavía 2 meses. Por favor, que acaban ahora de soltar la mochila y sin embargo tú ya le estás diciendo que os espera el cadalso, pero a la vuelta de la esquina. Recuerda que eres mortal. A los padres. Por favor, a los padres, y los padres lo llevamos un poco peor, pero hombre, los niños, desde luego los que han estado a las 8:30 seguro que se les ha rajado la boca llorando. Claro. Yo me acuerdo siempre de Javier Domingo, el mítico Javier Domingo, el gran periodista y gastrónomo y vividor y escritor y todo. Un gran pájaro de pico fino. Sí, señor. Javier Domingo educó a su hija cultivando la maldad. Él le ponía películas de Drácula y de Fu Manchu. Decía, el mal existe. Bastante lo sepa, hija. Y la niña lloraba cuando moría Drácula. Papá, ha muerto. No, hija, el mal no muere nunca. Y le tiraba la muñeca por la ventana. Era una cosa fascinante, genial. Con lo que tú disfrutas con esas cosas también. Oye, un hijo mío se ha ido de vacaciones creyendo que el colegio terminó para siempre. Que durante un tiempo no le digas al colegio y que ya ha terminado. Qué lástima. Viva la ingenuidad. El otro día veía en Movistar Christopher Lee, ¿no, Carlos? Fu Manchu. Sí, pero no era Christopher Lee, era uno que imitaba a Christopher Lee, pero se llamaba El Castillo de Fu Manchu. Qué buena. Os aconsejo verla. Es una película espectacular. De tan mala es muy buena. O es como Karate a muerte en Torremolinos, pero tomándoselo en serio, ¿no? Qué malo era Fu Manchu, que iba a destrozar el mundo, pero afortunadamente... Oye, pero ¿existe de verdad la película Karate a muerte en Torremolinos? Hombre, por favor. Porque si no hay que hacerla. Es uno de los grandes clásicos del cine español. Lo que no sabemos película de culto. Si existe el séptimo sello, pero está así. Karate a muerte en Torremolinos se basa en un monstruo mítico llamado Jocántaro. Apasionante. Sí, que
que estaba en las aguas de Torremolinos y sale con un chamán que organiza a unos karatecas asesinos que van asesinando a Qué todo. envidia de guión. Joder, No haberlo pensado. Son 2 folios. Y que serán chinos de todo a 100, seguramente, los que hacen de karatecas. ¿Los actores quiénes son? Pues no los conozco, pero... De Niro rechazó el papel porque estaba ocupado, tenía la agenda llena. Se retiraron al poco. eran españoles, ¿no? A mí me parece una película de culto que además a la gente es de Pedro Tembury. Y bueno, está Jesús Franco, que Jesús Franco, Cuidadito, palabra mayor. Cuidadito. Pero en fin, bueno, llévanos al Corte Inglés, por favor. Ahora mismo, porque ¿para qué vamos a esperar si ya podemos tener todo a precios realmente increíbles? Apúntate al visto y no visto del Corte Inglés, que tienes de todo y para todos. Solo viernes 13 y sábado 14 y el domingo 15 en centros con apertura te esperan miles de ofertas únicas y irrepetibles para tu casa, como un fantástico sofá de piel Verbi Plus que costaba 1.995 euros y ahora lo tienes por 1.389, o un ventilador Vamos de 169 a 135 euros y además 70% de descuento en toallas y bolsas de playa. De verdad, no esperes más si lo puedes tener ya. Esto va a ser visto y no visto, ya lo verás. Además, en pedidos online tienes envíos gratis para millones de artículos de esta promoción. Aprovéchalo, visto y no visto, solo 2 días en el Corte Inglés y en la web. Adelántate. Chicos, chicas, que tengáis aguantado el fin de semana como podáis. Cuando ya hablas de cine, Te dejo esto como lo he encontrado, Sí. Te dejo el despacho como lo he encontrado. No me llevo nada. ¿A qué está ordenado? Está limpio, está bien. Que ya lo he limpiado, Herrera. No he tocado nada, Venga, así me gusta. Todo lo que suceda lo habrán hecho. ¿Pero dónde estás, Nicolás? En Sevilla. A Rivera, aquí está. Qué suerte. Sí, aquí estoy. Disfruta, Para que veas. Para que veas. Bueno, pasadlo bien y gastar poco. Gracias, adiós. Ahora, noticias. Estar informado.